Julio, per què és important acompanyar els menuts mentre fan els àpats? Perquè els nens no aprenen per les nostres paraules, sinó sobretot pel nostre exemple. La ciencia indica que los niños que tienen un buen ejemplo de los padres y en cuyas casas hay buena disponibilidad de alimentos, son niños que de mayores acaban comiendo bien. Y comer bien es fundamental para su salud. Es decir, una buena dieta se asocia con menos riesgo de mortalidad, con más calidad de vida, con más esperanza de vida, pero también con menos riesgo de patologías crónicas, como por ejemplo algunos tipos de cáncer o enfermedad cardiovascular. Pero sobre todo, uno tiene que comer con sus hijos para disfrutar, para pasárselo bien y para aprender. Que no solamente los niños aprenden de nosotros aprendemos de nuestros hijos mientras comen. Però no sempre podem estar amb ells. Com ens assegurem que tinguin una bona alimentació quan no els podem acompanyar? Doncs no és tan important, No és tan important. La gent pensa que és molt important que quan estem amb ells mengin molt bé, però no és tan important. En la conferencia explico que si el niño come todos los días en el comedor escolar, según cálculos de la Agencia Catalana de Salud Pública, es decir, no me lo he inventado yo, si el niño come todos los días en el comedor escolar, hace un 10% de sus ingestas en el comedor escolar. ¿Por qué? Porque el niño ¿dónde desayuna? ¿Dónde merienda? ¿Dónde cena? Semana Santa, Navidad, verano, está contigo. Entonces, muy mal tendría que estar el comedor escolar para que eso tenga un peso importante en su dieta. Entonces yo creo que es mucho mejor que nos relajemos, que tengamos comida sana en casa, que prediquemos con el ejemplo y no con la palabra, no diciendo, este brócoli tiene antioxidantes polifenólicos, no le digas nada al niño, sencillamente cómetelo tú el brócoli o no te lo comas, haz lo que quieras, porque eso es lo que de verdad tiene efecto a largo plazo. El hecho de que cuando esté en casa de un amigo se coma unos ganchitos no va a tener mucha repercusión en su salud. És un premi. Sí, exacte, és una excepció, sí. Quan parlem d'alimentació saludable, amb quins bàsics hauríem de comptar? Más vegetales, menos animales. No vende mucho, ¿verdad? Vende mucho más la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, no sé, la dieta paleo, pero desde hace más de 35 años la ciencia es unánime con respecto a este consejo. Más vegetales, menos animales y nada o casi nada de cárnicos procesados y alimentos superfluos, que son los que se anuncian en televisión casi siempre, ¿vale? Eso en niños más mayorcitos, en niños pequeños, en bebés, que en mi conferencia en parte también ha ido sobre esto, ¿no? En bebés conviene priorizar la leche materna o la leche de fórmula en su caso y que haya una incorporación gradual, sin prisa, de alimentos complementarios. Ese sería el resumen.